Lo que comenzó como una reunión estratégica entre Bukele y un alto mando del ejército, pronto se convirtió en un evento que podría sacudir al país entero. Pero lo verdaderamente impactante fue lo que ocurrió después, cuando el reloj marcaba las 11, cuando Nayib Bukele ingresó a la sala de reuniones secreta en el Palacio Nacional. Solo unos pocos habían sido convocados. En el centro de la habitación, bajo la tenue luz de una lámpara colgante, lo esperaba un hombre de porte imponente, con el uniforme de gala del ejército. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos parecían analizar cada movimiento del presidente con una mezcla de respeto y recelo. Era el general Eduardo Montiel, uno de los mandos más influyentes de las Fuerzas Armadas. «Señor presidente», dijo Montiel, con un tono firme, «lo que estamos a punto de discutir cambiará el destino de la nación». Bukele asintió sin apartar la mirada. La seguridad en torno a la reunión era extrema. Nadie, ni siquiera sus asesores más cercanos, sabían con exactitud qué se estaba planeando. Solo había rumores, filtraciones incompletas, teorías conspirativas que inundaban las redes sociales. Pero la verdad absoluta, estaba a punto de ser revelada en esa habitación. Montiel deslizó un sobre negro sobre la mesa. Bukele lo tomó con ambas manos y lo abrió lentamente. En su interior, un solo documento, con un sello rojo que indicaba alerta máxima. Bukele leyó las primeras líneas y su rostro se endureció. «¿Está seguro de esto, general?», preguntó con voz grave. Montiel asintió. «No hay margen de error, señor. La nación está en peligro. Y si usted no toma una decisión ahora, será demasiado tarde». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Afuera en la ciudad, nadie imaginaba que en ese mismo instante se estaba fraguando algo que desataría un alboroto nacional. El documento en las manos de Nayib Bukele era más que un simple informe militar. Era un detonante, una pieza clave en una jugada que pondría a prueba su liderazgo como nunca antes. La luz parpadeante del viejo ventilador de techo arrojaba sombras sobre su rostro mientras sus ojos recorrían cada línea, cada palabra escrita con una urgencia que casi podía sentirse. No era un informe cualquiera, era una advertencia, una amenaza. El general Montiel mantuvo la postura firme, pero en su mirada había algo más allá de la disciplina militar. Había preocupación. Su uniforme impecable, con insignias que contaban la historia de décadas de servicio, contrastaba con la tensión de su mandíbula. Sabía que lo que estaba diciendo podría cambiar el curso del país. «Señor presidente», dijo, rompiendo el silencio, «hemos interceptado información clasificada. Algo grande está en marcha. No es un simple acto de desestabilización. Es una operación coordinada y se está gestando dentro de nuestras propias fronteras». Bukele cerró los ojos por un instante, como si procesara las palabras con cuidado. Luego apoyó ambas manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. «Explíquese, general. No tengo tiempo para juegos». Montiel tomó aire antes de hablar. «Hay una facción dentro de nuestras Fuerzas Armadas, elementos que no responden a la cadena de mando oficial. Han estado operando en la sombra, moviendo piezas, infiltrándose en puntos clave del sistema. Y no están solos. Hay financiamiento extranjero, y si los informes son correctos, su objetivo es claro: desestabilizar el gobierno». Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había lidiado con amenazas antes, corrupción, pandillas, presión internacional. Pero esto era diferente. «¿Qué tan profundo llega esto?», preguntó su voz más baja, casi como si no quisiera que el propio aire transportara la respuesta. Montiel se inclinó y sacó otro documento de su chaqueta. Lo deslizó sobre la mesa, dándole unos segundos a Bukele para asimilar lo que estaba viendo. Era una lista. Nombres, lugares, fechas. «Hasta lo más alto, señor. Esto no es solo un grupo de soldados descontentos. Hay jueces políticos, empresarios, medios de comunicación están en el juego también. ¿Y si no actuamos ya?». Bukele golpeó la mesa con el puño, interrumpiéndolo. «Si no actuamos ya, perderemos el control». El general asintió lentamente. «Así es». Un silencio pesado invadió la habitación. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo habitual. Los autos llenaban las avenidas. La gente vivía su día sin imaginar que en ese preciso momento su país estaba al borde de un abismo. Bukele se reclinó en su asiento, entrecerrando los ojos mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que tomar una decisión. Y tenía que hacerlo ahora. «General, quiero nombres, quiero ubicaciones y quiero una estrategia».
Si esta gente cree que puede jugar con el futuro de El Salvador, están muy equivocados. Montiel no respondió de inmediato. En su lugar, deslizó un tercer sobre la mesa. Bukele lo tomó y lo abrió con rapidez. Dentro, una sola frase escrita en tinta negra. La operación comienza en 72 horas. El presidente levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado. El tic-tac del reloj en la pared parecía sonar más fuerte en la sala silenciosa. Nayib Bukele tenía la mirada fija en aquellas palabras escritas con tinta negra. La operación comienza en 72 horas. No había más detalles, no había una explicación, solo un tiempo límite que avanzaba sin piedad. Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que no podía actuar con impulsividad, pero tampoco podía darse el lujo de esperar demasiado. Levantó la mirada hacia el general Montiel, quien seguía de pie, firme, observándolo con la seriedad de un hombre que había visto demasiadas batallas. «General, esto no puede salir de esta habitación», dijo Bukele con voz grave. «Si hay filtraciones, estamos acabados antes de empezar». Montiel asintió. «Lo entiendo, señor presidente, pero hay algo más, algo que debe ver». Sin perder tiempo, el general sacó de su chaqueta un pequeño dispositivo USB y lo colocó sobre la mesa. Bukele arqueó una ceja, pero sin vacilar, tomó el USB y lo insertó en su computadora portátil. En la pantalla apareció un video borroso, captado con una cámara de seguridad de baja calidad. Lo que vio lo dejó inmóvil. Era un almacén oscuro y con estanterías repletas de cajas metálicas. En el centro, un grupo de hombres armados se reunía alrededor de una gran mesa de madera. No eran pandilleros comunes. La forma en la que se movían, la precisión con la que manejaban sus armas, la estructura de su organización, todo indicaba que no se trataba de criminales improvisados. Pero lo que realmente hizo que el pulso de Bukele se acelerara fue el hombre al frente del grupo, un rostro que conocía demasiado bien. «No puede ser», susurró. El general Montiel apretó los labios. «Es el señor, y no está solo». Bukele cerró los ojos un segundo. Sabía que aquel hombre había sido un problema en el pasado, pero nunca imaginó que estuviera detrás de algo tan grande. Su regreso significaba problemas, significaba guerra. El video continuaba. Los hombres hablaban en voz baja, pero con una claridad suficiente para que los subtítulos en la pantalla mostraran cada palabra. «La orden ya fue dada», decía uno de ellos. «La primera fase comenzará en 3 días. Para cuando el gobierno reaccione, será demasiado tarde». Bukele pausó el video y se inclinó hacia la pantalla, analizando cada rostro, cada detalle. «¿Cómo obtuvieron esta grabación?», preguntó sin apartar la vista. «Una infiltración, señor. No fue fácil. Perdimos a 2 hombres en el proceso». Bukele sintió un nudo en el estómago. 2 vidas perdidas para obtener esta información. Eso solo confirmaba lo que ya temía. No se trataba de una amenaza menor. Se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Miró el reloj, 72 horas y contando. «General», dijo finalmente, «quiero un equipo de élite listo para actuar. Quiero saber cada uno de los nombres en esa lista. Quiero ubicaciones, quiero antecedentes. Y quiero que esto quede entre nosotros. Si alguien más se entera, nos quedamos sin margen de maniobra». Montiel asintió, pero no se movió. «Señor, hay algo más». Bukele levantó la vista. «¿Qué más puede haber?». El general suspiró y sacó otro documento. Esta vez era una hoja vieja amarillenta con marcas de humedad. La deslizó sobre la mesa y esperó a que Bukele la tomara. El presidente la desdobló lentamente y sus ojos recorrieron el texto. Al llegar a la última línea, su respiración se detuvo por un instante. «Esto es imposible», murmuró. Montiel se inclinó hacia adelante. «Es la prueba de que esto no empezó ayer, señor presidente. Esta conspiración lleva décadas en marcha, y nosotros solo somos el último obstáculo en su camino». Bukele dejó el papel sobre la mesa y se reclinó en su asiento. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía controlar. El sonido del segundero del reloj en la pared resonaba en la habitación, como si cada tic fuera una cuenta regresiva que acercaba a Bukele y al general Montiel a una verdad que quizás no estaban preparados para enfrentar. El presidente mantenía la vista clavada en aquel documento amarillento, sus manos apretando los bordes del papel con una fuerza que dejaba los nudillos blancos. Aquella hoja no solo contenía palabras escritas con tinta desgastada por el tiempo.
Contenía una advertencia, un mensaje de otra época, de otro gobierno, de otra guerra. Respiró hondo, tratando de calmar su mente. Se forzó a releer cada línea con detenimiento, buscando pistas, detalles que pudieran haber pasado desapercibidos en un primer vistazo. La fecha al pie de la página lo dejó helado. 13 de junio de 1984. Esto fue escrito hace casi 40 años, murmuró Bukele, sin apartar la vista del papel. Montiel asintió con un gesto grave. Así es, señor presidente. Y si lo que dice este documento es cierto, entonces llevamos décadas caminando sobre un campo minado sin siquiera darnos cuenta. Bukele pasó su mirada de la hoja al general, su mente trabajando a toda velocidad. Explíquese, ordenó, con esa voz firme que usaba cuando no toleraba rodeos. Montiel carraspeó y se inclinó sobre la mesa, apoyando los antebrazos con la seriedad de quien está a punto de revelar un secreto que podría cambiar el curso de la historia. En los años 80, durante la Guerra Civil, hubo una serie de operaciones encubiertas llevadas a cabo por fuerzas especiales que ni siquiera respondían al alto mando militar. Eran grupos clandestinos, financiados por intereses extranjeros, operando en las sombras con objetivos que nunca fueron revelados al público. Bukele frunció el ceño. ¿Y qué tienen que ver con lo que vimos en el video? El general exhaló lentamente antes de responder. Todo, señor. Lo que está viendo en esa grabación no es solo un grupo de criminales organizados. Son los descendientes, o mejor dicho, la continuación de aquellas fuerzas clandestinas. Han estado operando en la oscuridad desde hace décadas, esperando el momento oportuno para actuar. Y por lo que indica esta información, su momento es ahora. Bukele sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo es posible que algo así haya pasado desapercibido tanto tiempo? No pasó desapercibido, dijo Montiel con una media sonrisa amarga. Se ocultó deliberadamente. Los gobiernos anteriores no solo sabían de su existencia, sino que en algunos casos colaboraron con ellos. El presidente sintió que la sangre le hervía. Se pasó la mano por el rostro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Si esto era cierto, significaba que su país había estado siendo manipulado por fuerzas invisibles desde hacía décadas. ¿Y qué dice exactamente este documento?, preguntó, volviendo su atención a la hoja en sus manos. Montiel se inclinó un poco más y señaló una línea en particular con el dedo. Esta parte es clave. Dice: la consolidación de la Operación Centurión dependerá del control absoluto sobre las instituciones estratégicas del país. Cualquier intento de desmantelar nuestra estructura será respondido con medidas extraordinarias. Bukele leyó la frase en silencio, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir con más fuerza. ¿Operación Centurión? El general asintió. Es el nombre en clave de su plan. Un plan que, según nuestros informantes, sigue en marcha hasta el día de hoy. Bukele apoyó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia adelante con una mirada cargada de determinación. Si esto es cierto, si de verdad hay una organización operando en las sombras para controlar el país, entonces no podemos perder más tiempo. Montiel se enderezó y asintió con firmeza. De acuerdo, señor. ¿Cuál es la orden? Bukele respiró hondo antes de responder. Quiero que rastreen a cada uno de los involucrados en este video. Quiero saber quiénes son, dónde están y qué planean hacer en las próximas 72 horas. Y quiero un equipo listo para moverse en cuanto tengamos algo concreto. Montiel golpeó el puño contra su pecho en señal de respeto militar. A la orden, señor presidente. Bukele asintió y se giró para mirar por la ventana. El país que había jurado proteger estaba al borde de algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Y él iba a asegurarse de que esta vez la verdad saliera a la luz. El aire en la sala de reuniones parecía haberse vuelto más denso. Las palabras del general Montiel todavía flotaban en la mente de Bukele, cada una como una pieza de un rompecabezas que hasta ese momento nadie se había atrevido a armar. Operación Centurión, un nombre que sonaba sacado de una novela de conspiración, pero que ahora se revelaba como una amenaza latente que había estado manipulando los hilos del país desde hacía décadas. Bukele sabía que si lo que decía el documento era cierto, estaba enfrentándose a un enemigo que no solo tenía poder, sino que también poseía una red de aliados infiltrados en lo más profundo de la estructura gubernamental. Se frotó la barbilla mientras su mente analizaba el siguiente paso. No podía permitirse errores.
Cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica. Montiel, dijo rompiendo el silencio, ¿qué sabemos sobre los líderes actuales de esta organización? El general sacó un dossier grueso de su portafolio y lo colocó sobre la mesa con un golpe seco. Hemos identificado al menos a 5 figuras clave que podrían estar detrás de la Operación Centurión. Todos tienen un historial militar impecable, pero lo que más preocupa es su conexión con ciertos sectores del poder económico y político. Bukele tomó el dossier y comenzó a hojearlo. La primera foto lo dejó sin palabras. No puede ser, murmuró con el ceño fruncido. Lo sé, señor presidente. Es alguien que ha estado demasiado cerca de nuestras decisiones. La imagen mostraba a un hombre mayor de cabello canoso y mirada severa. Un exministro de defensa que había servido durante 3 administraciones diferentes. Un hombre respetado en círculos militares y políticos. Su nombre estaba subrayado con tinta roja. General Ricardo Vélez. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vélez ha estado en reuniones clave sobre seguridad nacional, dijo casi en un susurro. Ha tenido acceso a información clasificada. Exactamente, asintió Montiel. Y no es el único. Pasa a la siguiente página. Bukele giró la hoja y su expresión se endureció aún más. María Eugenia Salazar, dijo en voz baja. El rostro de una mujer de cabello corto y expresión fría lo observaba desde la página. Salazar había sido una de las jueces más influyentes en el país, promoviendo decisiones judiciales que parecían beneficiar a ciertos grupos económicos y bloqueando reformas que Bukele había intentado implementar. Siempre sospechamos que había intereses ocultos detrás de sus fallos, comentó Montiel, pero no teníamos pruebas. Ahora sabemos que ha estado financiando movimientos desestabilizadores en la frontera. Bukele apretó los dientes. Las piezas comenzaban a encajar. Giró la página de nuevo. ¿Y este? ¿Quién es? Jorge Montalvo. Empresario, dueño de varias compañías constructoras que han ganado contratos millonarios con gobiernos anteriores. Ha sido el puente financiero entre la Operación Centurión y ciertos actores internacionales. Bukele cerró el dossier de golpe y se levantó de su asiento. Había llegado la hora de actuar. General, esto cambia todo. No estamos enfrentándonos a un grupo de criminales cualquiera. Son personas con poder, con recursos y con influencia en las instituciones. Así es, señor. Y no van a quedarse de brazos cruzados si descubren que estamos tras ellos. Bukele caminó hacia la ventana y observó la ciudad extendiéndose frente a él. El Salvador estaba en calma, pero él sabía que era una calma frágil, una que podía romperse en cualquier momento. Respiró hondo y se giró hacia Montiel con determinación. Quiero un equipo de inteligencia monitoreando a estas personas las 24 horas del día. No podemos arriesgarnos a que descubran que sabemos la verdad. Montiel asintió. De inmediato, señor. Bukele se cruzó de brazos. Y hay algo más. Necesitamos pruebas irrefutables. No basta con sospechas. Tenemos que exponerlos ante la nación con evidencia tan contundente que no puedan negarlo. Montiel lo miró con seriedad. Eso significa infiltrar a alguien en su círculo cercano. Exactamente. Si queremos desmantelar la Operación Centurión, tenemos que hacerlo desde adentro. El general asintió lentamente. Será peligroso. Bukele esbozó una leve sonrisa. ¿Acaso alguna vez ha valido la pena algo que no lo sea? Montiel sonrió de lado y llevó su mano a la sien en un saludo militar. Entonces procederemos de inmediato. Bukele volvió su mirada hacia la ciudad y exhaló lentamente. Se avecinaba una tormenta y él iba a asegurarse de que esta vez el pueblo estuviera del lado correcto de la historia. El despacho presidencial se había convertido en un centro de operaciones encubierto. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, ajenas a la tormenta que se gestaba en las entrañas del poder. Bukele, con los ojos clavados en el dossier que Montiel había dejado sobre su escritorio, comprendía la magnitud del reto que enfrentaba. Esto no era solo política, no era una pugna de ideologías o partidos. Era una guerra silenciosa, una lucha contra una estructura oculta que había operado en las sombras durante décadas, manipulando gobiernos, controlando recursos y decidiendo el destino de millones sin que nadie siquiera lo sospechara. Sabía que cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción inmediata. No podía actuar sin pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, diseñar una estrategia. Montiel, dijo con la voz firme,
dime que ya tenemos un infiltrado en su red. El general, sentado al otro lado del escritorio, asintió lentamente. No uno, señor. 3, y cada uno ubicado estratégicamente. Bukele apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Era una jugada arriesgada, pero era la única opción. Dame detalles. Montiel deslizó 3 expedientes frente a él. Bukele los abrió con rapidez. Cada uno contenía la identidad de un agente encubierto que ya estaba dentro del círculo de la Operación Centurión. El primero, Ricardo Ortega, un asesor de seguridad que llevaba años trabajando con exministros de defensa y tenía acceso directo a reuniones de alto nivel. El segundo, Sofía Larios, periodista de un medio internacional con contactos en el sector judicial y financiero, capaz de obtener información desde la élite económica que financiaba la operación. El tercero, Edgar El Sombra Ramírez, un exmilitar que había trabajado en operaciones especiales y que ahora había logrado infiltrarse en la seguridad privada de uno de los principales empresarios implicados. Bukele asintió mientras analizaba cada perfil. Esto no era solo una jugada de ajedrez, era una guerra de inteligencia, donde cada pieza debía moverse con precisión quirúrgica. ¿Tienen comunicación directa con nosotros?, preguntó, sin apartar la vista de los expedientes. Codificada y segura. Nadie fuera de esta sala sabe que existen. Bukele exhaló lentamente. Bien. Ahora dime qué información han obtenido hasta ahora. Montiel sacó una tableta electrónica y comenzó a deslizar archivos. Ortega ha estado en reuniones con exoficiales del alto mando militar. Según sus reportes, están organizando algo grande, pero aún no sabemos exactamente qué. Bukele frunció el ceño. ¿Un golpe de Estado? Montiel negó con la cabeza. No lo creo. Es demasiado obvio, y ellos son más sutiles que eso. Pero lo que sí sabemos es que han movido grandes sumas de dinero a cuentas extranjeras en las últimas semanas. Bukele asintió. Sofía Larios, ¿qué ha descubierto? ¿Algo inquietante? Ha encontrado conexiones entre los jueces que han bloqueado nuestras reformas y empresarios que están financiando campañas mediáticas contra el gobierno. La desinformación que están lanzando no es casualidad, señor. Están preparando el terreno para algo más grande. Bukele se reclinó en su asiento. ¿Y el Sombra? Montiel respiró hondo antes de responder. Aquí es donde todo se vuelve más oscuro, señor. Edgar ha conseguido acceso a conversaciones privadas entre algunos de los empresarios involucrados. Y hay algo que es preocupante. Bukele arqueó una ceja. ¿Qué tan preocupante? Montiel giró la tableta y reprodujo un audio. La voz distorsionada de un hombre se escuchó con claridad en la sala. Si queremos retomar el control, tiene que parecer un accidente. Algo que genere caos, algo que haga que la gente pierda la confianza en el liderazgo actual. No podemos permitirnos errores. Tenemos el respaldo de ciertos aliados en el extranjero. Solo estamos esperando el momento indicado. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era solo una conspiración política, era un plan para sumir al país en el caos. ¿Sabemos a quién pertenece esa voz?, preguntó con el rostro endurecido. Montiel asintió. Edgar ha identificado al hombre. Es Javier Mendoza, un exbanquero con fuertes vínculos en Washington y Madrid. Ha estado reuniéndose en secreto con varias figuras políticas opositoras. Bukele apretó los puños. Esto es más grande de lo que pensábamos. Montiel asintió, señor. No es solo un intento de desestabilización, es una intervención encubierta. Quieren provocar una crisis y justificar una intervención internacional. El silencio que siguió fue abrumador. Bukele se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Las luces de la ciudad seguían parpadeando en la distancia, ajenas a la tormenta que se cernía sobre ellas. Montiel, dijo sin volverse, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que ejecuten su plan? El general respiró hondo antes de responder. Si nuestros cálculos son correctos, menos de 2 semanas. Bukele cerró los ojos un momento y luego se giró con una expresión fría y determinada. Entonces tenemos 14 días para acabar con ellos antes de que destruyan este país. Montiel sostuvo su mirada y asintió. Daremos el primer golpe, señor. Se avecinaba una guerra en las sombras. Nayib Bukele no pensaba perderla. El reloj marcaba las 2:37 de la madrugada, pero en el Palacio Nacional las luces seguían encendidas. Nadie dormía. Nadie podía permitirse el lujo de cerrar los ojos en medio de lo que estaba por ocurrir. En la sala de crisis, Nayib Bukele permanecía de pie,
con la mirada fija en el mapa digital proyectado en la pantalla principal. Cada punto rojo indicaba una posible célula infiltrada dentro del Estado. Cada línea azul representaba un movimiento financiero sospechoso, y cada marca amarilla señalaba a un individuo clave en la conspiración. A su lado, el general Montiel repasaba los informes con una meticulosidad casi obsesiva. Los datos eran alarmantes. En los últimos 6 meses, grandes sumas de dinero habían sido transferidas a cuentas en Suiza, Islas Caimán y Hong Kong. Empresas fantasma, fundaciones sin actividad real y supuestas ONG de derechos humanos estaban sirviendo como fachada para un financiamiento masivo cuyo propósito final aún no estaba del todo claro. Señor presidente, dijo Montiel con voz grave, hemos identificado al menos a 17 individuos dentro del gobierno, el ejército y el sistema judicial que están directa o indirectamente vinculados a la operación. Algunos son simples piezas manipuladas, pero otros son jugadores clave. Bukele frunció el ceño y se pasó una mano por la barba. No era solo un intento de desestabilización. Era un golpe quirúrgico, un ataque planificado para paralizar el Estado desde adentro. ¿Sabemos quién está moviendo los hilos principales?, preguntó. Montiel asintió y pulsó un botón en su tableta. En la pantalla aparecieron 3 rostros. Javier Mendoza, el exbanquero con conexiones en Washington y Madrid. Santiago Beltrán, un exministro que había sido destituido por corrupción. Y Carlos Echeverría, un excomandante del ejército que ahora dirigía una empresa de seguridad privada con vínculos en la industria armamentista. Estos son los cerebros del plan. Mendoza maneja los recursos financieros, Beltrán está encargándose de la parte política y judicial, y Echeverría está organizando la estructura de seguridad y posibles operativos militares. Bukele cruzó los brazos. ¿Dónde están ahora? Montiel deslizó los dedos sobre la pantalla. Mendoza está en España, aparentemente reuniéndose con inversores y políticos europeos. No podemos tocarlo, al menos no todavía. Pero los otros 2 sí están aquí. Bukele entrecerró los ojos. Correcto. Beltrán se encuentra en una propiedad en La Libertad. Echeverría está en una finca en Sonsonate, pero se mueve constantemente. El presidente tamborileó los dedos sobre la mesa. Si queremos frenar esto antes de que avance más, tenemos que neutralizarlos. No podemos dejarlos seguir operando en las sombras. Montiel asintió. Ya hemos movilizado unidades especializadas para vigilancia encubierta. Estamos esperando su orden. Bukele exhaló lentamente. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. Bien, demos el primer golpe, esta noche. Montiel no titubeó. Lo haremos. Bukele se volvió hacia la pantalla y observó el mapa una última vez. Si todo salía bien, en menos de 24 horas la estructura de la conspiración comenzaría a colapsar. Pero aún había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Quién más estaba detrás de esto? Había una mano extranjera moviendo las piezas desde la distancia. Bukele apretó los dientes. No pensaba detenerse hasta descubrirlo. Montiel dijo con voz firme, quiero respuestas. El general sostuvo su mirada. Las tendremos, señor, cueste lo que cueste. A las 3 de la madrugada, 3 equipos de operaciones encubiertas se desplegaron en simultáneo. Uno en La Libertad, otro en Sonsonate y un tercero en una ubicación que solo el presidente y Montiel conocían. No había margen de error. Cada movimiento estaba calculado. Cada silencio, cada respiración contenida en los radios de comunicación significaba que el país pendía de un hilo invisible. Un hilo que, si se rompía, desataría una tormenta de proporciones incontrolables. En una de las pantallas dentro del búnker de crisis, Bukele observaba las imágenes en tiempo real transmitidas por los drones. En La Libertad, Beltrán dormía plácidamente en su finca, ajeno al hecho de que una docena de hombres entrenados se acercaban sigilosamente, como sombras en la noche. Un segundo después, la señal se cortó abruptamente. Los monitores chisporrotearon y un zumbido ensordecedor invadió la sala. ¿Qué está pasando?, preguntó Bukele, girándose hacia Montiel. El general apretó los labios y tecleó frenéticamente en la consola. Alguien nos bloqueó la transmisión. No es una falla técnica, nos están hackeando. Un sudor frío recorrió la espalda del presidente. No era posible. Solo un puñado de personas tenía acceso a ese sistema. De repente, un ruido estridente hizo que todos en la sala se pusieran en alerta. Un mensaje apareció en las pantallas, escrito en letras blancas sobre un fondo negro.
Si te metes más profundo, no saldrás con vida. El silencio en la sala se volvió asfixiante. Nadie hablaba, nadie se movía. El aire estaba cargado de una tensión que parecía electrificar la habitación. Bukele entrecerró los ojos. Aquello ya no era solo una conspiración local. Esto iba mucho más allá. Restauren la señal. Ahora, ordenó con voz gélida. Los técnicos trabajaron con desesperación hasta que, unos minutos después, las imágenes volvieron a la pantalla. Pero lo que vieron los dejó helados. La finca de Beltrán estaba en llamas. El fuego iluminaba la noche con un resplandor aterrador. Se escuchaban disparos en la distancia. Todo el operativo se había convertido en un caos absoluto. ¿Dónde está Beltrán?, exigió saber Bukele. Uno de los agentes en el terreno respondió con voz entrecortada. Señor, Beltrán no estaba aquí. Nos tendieron una trampa. Bukele sintió un nudo en el estómago. Habían sido demasiado confiados. Montiel maldijo en voz baja. Nos adelantaron. Alguien filtró nuestra operación. En ese momento, otro agente interrumpió la comunicación con una noticia aún más alarmante. Señor presidente, tenemos una anomalía en la finca de Echeverría. No hay guardias, no hay vehículos, no hay absolutamente nadie. Bukele comprendió en ese instante lo que realmente estaba pasando. Se fueron antes de que llegáramos, dijo en voz baja. Esto no era una simple conspiración, era un escape premeditado. Montiel golpeó la mesa con el puño. Nos han estado observando todo este tiempo. Bukele exhaló lentamente. Alguien en algún lugar sabía cada uno de sus movimientos. ¿Y la tercera ubicación?, preguntó, con el presentimiento de que la respuesta no le gustaría. El silencio que siguió confirmó sus temores. Montiel tragó saliva. También está vacía. Bukele cerró los ojos por un segundo. Lo habían subestimado. Pensaron que podían cortar la cabeza de la serpiente de un solo golpe, pero no se dieron cuenta de que la serpiente tenía muchas más cabezas de las que imaginaban. Cuando abrió los ojos de nuevo, su expresión había cambiado. Ya no era la de un líder sorprendido por los acontecimientos. Era la de un hombre que comprendía que esta batalla apenas comenzaba. Quiero saber quién filtró la información, dijo con una calma aterradora. Montiel asintió. Ya estamos rastreando. Pero esto no es un simple topo en nuestro sistema, señor. Esto es algo mucho más grande. Bukele miró las llamas en la pantalla y frunció los labios. Lo sé, y vamos a descubrirlo. Porque sus enemigos pensaban que habían ganado esta noche. Estaban muy equivocados.